Capítulo 62. Slimer y Aries N3 y Diario de Beldora. Padre Gop. Dentro de una habitación sorprendentemente bien construida y lujosa, escondida en lo profundo de uno de los túneles subterráneos debajo de Tempest, un hombre regordete se sentó con aire de confianza. La habitación estaba tenuemente iluminada, con una cálida luz ambiental que se reflejaba en los muebles de madera pulida. Cortinas de terciopelo enmarcaban las paredes, dándole al espacio una atmósfera casi regia. Una lámpara de araña, de tamaño modesto pero resplandeciente con cristales intrincados, colgaba encima, arrojando un suave resplandor. Garm Jolmile, un hombre conocido por su mente aguda y su astucia para los negocios, se tomó un momento para alisar su traje perfectamente entallado. Su bigote bien cuidado se rizaba ligeramente mientras hablaba y la única y llamativa raya amarilla en su cabello reflejaba la luz. Creo en Tempest. Comenzó Mjolmile, con la voz cargada de un hombre que sabe lo que vale. Veo su potencial y, con mi experiencia, puedo ayudar a Tempest a crecer mucho más allá de sus límites actuales. Hay oportunidades, mercados y conexiones que puedo abrirte. Frente a él, sentado en una silla de cuero, había un duende de inconfundible presencia. El Gopfater, como lo conocían, tenía un aspecto más viejo y experimentado, sus ojos brillaban con sabiduría y experiencia. Su inmaculado traje negro estaba perfectamente confeccionado y una única flor carmesí prendida en el bolsillo del pecho complementaba a la perfección la tela oscura. Las manos del duende, ásperas pero firmes, acariciaron suavemente el pelaje de una pequeña pantera chispeante que se recostaba cómodamente en su regazo. La criatura ronroneaba suavemente, su pelaje amarillo chisporroteaba con tenues chispas, pero permaneció dócil bajo el toque del duende. Mjolmile. La voz profunda del Gopfater finalmente rompió el silencio, atrayendo todas las miradas de la sala hacia él. Ya había oído tu nombre antes. Un hombre que sabe cómo sobrevivir en un mundo de tiburones. Mjolmile bajó la cabeza ligeramente, reconociendo las palabras del Gopfater. Me he ganado la vida entendiendo a la gente, reconociendo sus deseos, sus miedos y su potencial. Y lo que veo aquí, en Tempest, es diferente. La gente aquí es buena de corazón. Pero la gente buena, en un mundo como el nuestro, necesita a alguien que entienda el lado oscuro de las cosas. Alguien que pueda protegerlos, guiarlos a través de las turbias aguas de la política y las luchas de poder. El Gopfater se inclinó ligeramente hacia atrás y entrecerró los ojos mientras observaba a Mjolmile. La pantera chispa maulló suavemente y sus ojos brillaron levemente en la penumbra. ¿Y qué es lo que ofreces, Mjolmile? ¿Qué puedes hacer por Tempest que no podamos hacer nosotros? Mjolmile no dudó, una sonrisa astuta apareció en su rostro mientras respondía. Como Magini monstruos, todos ustedes se encuentran en un camino difícil con la humanidad. La situación de Falmouth solo ayudó a que ellos desconfíen más de ustedes. Así que puedo actuar como un puente entre ustedes y ellos. Y si llega el momento, puedo darles información privilegiada de mis contactos en el inframundo. La expresión del Gopfater no cambió cuando lo escuchó. Mjolmile, has sido amable con Tempest. Nos compraste pociones y me enteré de lo que hiciste por la señorita Shizue. Así que te daré una oportunidad para que te retrates de tus palabras. Si sigues firme en ellas, debes saber que habrá consecuencias por traicionarnos. Mjolmile sintió el sudor frío en su espalda, pero sus instintos de comerciante le decían que ese era el camino. El camino para obtener mayores ganancias en el futuro. Tengo una deuda de por vida con la señorita Shizue. Estoy segura de mi decisión, Gopfater. Respondió Mjolmile. La mirada del padre God permaneció firme, y legible. Entonces, bienvenida a Tempest, Mjolmile. Veamos qué podemos lograr, juntos. Oni Arpía. Mientras Benimaru continuaba entrenando, sus agudos ojos no pudieron evitar desviarse hacia la arpía que se encontraba elegantemente posada en una roca cercana. Lucia, con sus plumas de un blanco puro y una expresión tan estoica como siempre, parecía mimetizarse con el telón de fondo del campo de entrenamiento. Habían peleado juntos tantas veces que él sabía que ella era mucho más de lo que se ve a simple vista. Ella era bastante seria la mayor parte del tiempo, apenas demostraba lo que realmente pensaba. Esto era una gran ventaja durante una batalla, ya que su oponente nunca sería capaz de adivinar sus pensamientos. Eso a menos que realmente la pusieras de los nervios. Ella era bastante inteligente, una muy buena aliada para tener.
¿Quieres pelear? Preguntó Benimaru, sin que se diera cuenta de la pregunta. No estaba seguro de qué lo había impulsado a preguntar, tal vez curiosidad. Estaba acostumbrado a que lo desafiaran en el entrenamiento de combate, pero Lucia nunca le había preguntado. Ella se giró para mirarlo y sus ojos se encontraron con los de él sin revelar nada durante unos instantes más. Benimaru casi pensó que ella se negaría y que seguiría observándolo entrenar desde la distancia. Sin embargo, para su sorpresa, ella se puso de pie y extendió las alas un momento antes de saltar. Por supuesto. Respondió Lucia mientras aterrizaba junto a él, con un tono de desafío en su voz. Todavía necesito practicar mi nueva habilidad, y Mirai está ocupado entrenando con mi lima ahora mismo. He oído que se está divirtiendo. Benimaru asintió, pero no pudo evitar dejar escapar una leve sonrisa mientras levantaba su espada. Pregunta. ¿Por casualidad podrías hacerte unas alas con fuego? Preguntó Lucia antes de que comenzaran la batalla. Supongo. Respondió Benimaru, algo confundido. Respondió Lucia, que parecía perdida en sus pensamientos por un momento antes de volver a concentrarse. Está bien, peleemos. El estómago de Rimuru. Roba 4. Gritó el elemental de luz, deslizando una carta sobre la mesa improvisada con un movimiento casual de su muñeca. Ifrit frunció el ceño y entrecerró sus ardientes ojos mientras, a regañadientes, sacaba 4 cartas de la baraja. Se quejó, con la voz teñida de irritación. Esto no es tan divertido sin Veldora. El elemental de luz se rió entre dientes, el sonido era como el suave repique de unas campanas, y se reclinó en su asiento. Creo que eres un mal perdedor. Bromeó con una sonrisa juguetona. Aunque no tan mal como Veldora. Él se enojaba cada vez que perdía, siempre era el peor de los perdedores. Un breve silencio se apoderó de la habitación. Los dos elementales estaban perdidos en sus propios pensamientos. Veldora siempre solía llenar ese espacio con su fuerte risa y su presencia. Su parloteo casi ininterrumpido se echaba mucho de menos ahora que estaban solos. Sí, esto es aburrido. Admitió finalmente el elemental de luz, rompiendo el silencio. Giró ligeramente la cabeza y su mirada se desvió hacia el rincón más oscuro del espacio donde una figura débil, casi imperceptible, estaba sentada aislada. ¿Crees que sería divertido jugar con él? Ifrit siguió su mirada y entrecerró los ojos al posarse en la figura en sombras. ¿Quién sabe? Respondió con tono indiferente. Probablemente esté en peor estado que nosotros. Por lo menos, esa mujer mala no nos encerró así. Dudo que pueda vernos o escucharnos. El elemental de luz se movió incómodo mientras miraba la figura en la esquina. Era un duro recordatorio de lo que podría haber sido su destino si Veldora no le hubiera pedido a la mujer mala más amigos. Había un aura extraña e inquietante en ello. Al principio, todo había sido pura locura y desesperación desenfrenada, pero ahora todo estaba tranquilo. Un poco demasiado tranquilo, si le preguntas a él. Bueno. Murmuró, intentando sacudirse de encima la inquietud que lo invadía. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ifrit resopló y una pequeña explosión de fuego escapó de sus fosas nasales. Es más fácil decirlo que hacerlo. Murmuró. Pero sí, claro, ojos que no ven, corazón que no siente. El elemental de luz forzó una sonrisa, su brillo regresó mientras intentaba aligerar el ambiente. ¿Quieres volver a jugar a ese juego con el que Veldora estaba obsesionada? El de los ladrones, los confidentes y todo eso. La expresión de Ifrit se iluminó levemente ante la mención del juego. Ah, sí, recuerdo que Veldora no paraba de hablar del carro y de su habilidad de rango 7. Dijo con un dejo de nostalgia. Estaba muy orgulloso de él. Bien, juguemos. No es como si tuviéramos algo mejor que hacer. El demonio que ríe. Mizeri, estoy un poco nerviosa. Susurró Rain, su voz apenas audible por encima del aullido del viento frío. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia donde estaba Guy Crimson, con una inquietante sonrisa en sus labios mientras se reía para sí mismo, aparentemente perdido en sus pensamientos. Tengo miedo. Respondió Mizeri, con la mirada fija en su amo y una extraña expresión de inquietud en sus rasgos habitualmente serenos. La última vez que estuvo así. Rain se estremeció y su mente recordó el caos y la destrucción que habían ocurrido la última vez que Guy había estado de tan buen humor.
No crees que se enfade de nuevo, ¿verdad? Quiero decir, al menos deberíamos tener un par de cientos de años para prepararnos si es algo parecido a lo que pasó la última vez. Mystery apretó con más fuerza la bandeja que sostenía y sus dedos marcaron un ritmo nervioso contra la superficie pulida. Fue ese nuevo señor demonio, Rimuru Tempest, murmuró Mystery. Él es la razón por la que Lord Gumi actúa de forma tan extraña. Mientras susurraban, la risa de Gumi se apagó de repente y sus penetrantes ojos carmesí se volvieron hacia ellos, congelándolos en su sitio. Su presencia se sentía abrumadora, como una tormenta a punto de estallar. Dejaré pasar ese comentario por alto, esta vez, dijo Gumi con una sonrisa maliciosa. Ambos primordiales se pusieron rígidos y se dispersaron rápidamente, sabiendo que no debían quedarse cuando Gumi estaba de mal humor. Una vez solos, la sonrisa de Gumi se ensanchó, una mueca casi maníaca que habría provocado escalofríos en la columna vertebral de cualquiera que la hubiera visto. Estaba de buen humor, no, del mejor humor. Había pasado demasiado tiempo desde que había sentido ese tipo de euforía, una emoción que le recordaba los primeros días, cuando cada movimiento era un juego y lo que estaba en juego era la vida o la muerte. ¿Es una trampa?, reflexionó en voz alta, con un tono extraño, casi mareado. Para ser justos, él se unió a mi bando por voluntad propia. No puedo evitar que el destino decida torcer las cosas a mi favor. No pudo evitar estallar en carcajadas otra vez, y su risa loca resonó por todo el castillo. Era como tener un pedazo de Rudra con él, luchando a su lado, aunque fuera de una manera indirecta y retorcida. Me gustaría ir allí y presumir. Continuó Gui, con un tono juguetón, como si estuviera debatiendo si arruinar una fiesta de cumpleaños sorpresa. Pero entonces, eso arruinaría la sorpresa, ¿no? ¿Y dónde está la diversión en eso? Me pregunto qué tipo de cara pondrá. Mientras reía, se volvió aún más desenfrenado, riendo cada vez más fuerte. Quienes lo oyeron supieron inmediatamente que debían mantener la distancia y andar con cuidado. La atmósfera en las naciones del norte cambió, y una breve e incómoda paz se instaló mientras los demonios, por lo general salvajes e indómitos, se retiraban, sin querer arriesgarse a la ira de su amo. Por primera vez en incontables años, los demonios que prosperaban gracias al caos y la destrucción se encontraron caminando de puntillas con cuidado, dándole a las naciones del norte un raro y espeluznante descanso de los constantes ataques. En el fondo, Gumi lo disfrutaba. La expectación, la emoción de que el juego se pusiera patas arriba y el conocimiento de que, por una vez, tenía en sus manos una carta que ni siquiera Rudra podía predecir. El héroe elegido. Dicen que el mundo no acabará con un estruendo, sino con un gemido. Por desgracia para él, su vida acabó con un estruendo. Los meteoritos se estrellaron contra la Tierra en un ballet catastrófico de destrucción, e innumerables explosiones atravesaron el cielo como si el cielo mismo se estuviera derrumbando. En este caos cinematográfico, su vida tal como la conocía llegó a su fin. ¿Creíste eso? Sinceramente, no estaba seguro de ello. Probablemente había estado viendo demasiadas películas. Un día era un estudiante de secundaria normal y al siguiente estaba en otro mundo. La transición de la realidad mundana a lo que equivalía a un isekai fue desconcertante, pero no tanto como la expectativa que siguió. Si era sincero, su memoria estaba algo nublada, pero probablemente eso se debía a que se había quedado despierto hasta tarde viendo anime. Siempre había envidiado y esperado convertirse en uno de esos protagonistas de isekai a los que les daban todo. Pero ahora que estaba viviendo la vida, no era todo lo que se esperaba. En todo caso, empezaba a resultar un poco cansador. Vaya, qué fastidio, murmuró Masayuki, cogiendo un dulce pastel de la mesa y dándole un mordisco grande y descuidado. Se supone que soy un héroe genial, pero no dejan de acosarme. La gente espera demasiado de mí. Al otro lado de la mesa, Yuki estaba sentado con su habitual actitud tranquila. Tenía una sonrisa cálida mientras lo miraba con un dejo de diversión. ¿Sabes, Masayuki? Todo tiene su lado oscuro. Para alguien en tu posición, tienes que aprender a ver lo bueno y lo malo. La voz de Yuki era suave, como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente elegida. Mataría por tener una habilidad como la tuya. Pero en cambio, todo lo que obtuve fue la eterna juventud. No es un mal negocio, pero no es exactamente divertido parecer un estudiante de secundaria para siempre. Masayuki se rió entre dientes, levantando las piernas sobre la mesa, sin importarle mucho la etiqueta en compañía de Yuki. Eso es duro, amigo.
murmuró inconscientemente con genuina simpatía. Pero oye, te debo mucho. En serio, si alguna vez necesitas algo, solo dilo. Yuki negó con la cabeza con una sonrisa desdeñosa y entrecerró los ojos brevemente mientras pensaba. Aprecio la oferta, pero por ahora no voy a cobrar ese favor. Nunca se sabe cuándo puede resultar útil. Sí. Masayuki se encogió de hombros y terminó el último bocado de su pastel. Bueno, el deber me llama. Me quedan algunas batallas más en el Coliseo por hoy. Honestamente, al principio fue bastante aterrador, pero creo que estoy empezando a entenderlo. Aunque no es que tenga otra opción. La gente simplemente asume que soy invencible. Yuki le dio una sonrisa tranquilizadora y asintió. La gente puede acostumbrarse a casi todo. Reflexionó. Es la naturaleza humana. Cuéntamelo. Gruñó Masayuki mientras se estiraba, sintiendo el peso de su título de héroe presionando sus hombros. Ah, sí, ¿hay alguna posibilidad de que puedas conseguirme una espada más ligera? Esta es un poco pesada y apenas puedo mantener una pose con ella. Arruina un poco la atmósfera de héroe genial. Por supuesto. Cualquier cosa que necesites. Respondió Yuki, con voz cálida. Gracias. Dijo Masayuki, sintiéndose un poco más aliviado después de la conversación. Honestamente, no me importaría tomarme unas pequeñas vacaciones de todo esto. ¿Tienes alguna recomendación? Yuki se reclinó en su silla, juntando las manos como si estuviera contemplando. Si buscas un lugar para relajarte, aléjate de Tempest. Créeme, es más problemático de lo que vale. Incluso con tu habilidad, probablemente te meterás en un lío. Pero tengo algunos lugares donde puedes esconderte y relajarte. Sí, tempestad, ¿eh? Masayuki alzó una ceja, percibiendo algo detrás de las palabras de Yuki, pero estaba demasiado cansado para indagar más. Te creo. Gracias, Yuki. Eres un salvavidas. Cuando quieras, Masayuki. Respondió Yuki suavemente, sin que su sonrisa vacilara nunca. Diario de Veldora. ¿Pensabas que te estabas deshaciendo de mí? No, no señor. ¿Estás atrapado conmigo hasta el fin de los tiempos, o hasta que encuentre algo mejor que hacer, lo que ocurra primero? ¿Adivina qué? Mi hermano, el gran Rimuru Tempest, finalmente descubrió cómo liberarme. Sin embargo, no puedo decir que me sorprenda. Lo vi venir. Quiero decir, con mi vasta sabiduría y mi incomparable previsión, sabía que este día llegaría eventualmente. En este punto, tal vez yo también debería empezar a llamarme profeta. Por sus recuerdos, sabía tanto como Rimuru. En todo caso, me molesta un poco que no haya usado Mejido. Ese movimiento fue genial y me hubiera encantado verlo en acción nuevamente. Pero bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Supongo que no te he actualizado en algún tiempo. ¿Qué hice la última vez? Ah, sí, así es, mi amigo, el elemental de luz se unió a la pandilla. Qué bueno. Es un buen amigo. Un poco molesto, pero nadie se puede comparar con el hermano N1 Rimuru y el hermano N2 Ifrit. Aunque todavía recibe el título de hermano N3 por defecto. Murmuró Veldora mientras miraba a su alrededor, esperando ser interrumpido. No es lo mismo sin la dama mala. Querido diario. Creo que extraño a la mujer malvada que me regañaba. Es curioso cómo cambian las cosas. Es demasiado tranquilo sin ella. Casi puedo oír su deja de holgazanear o te castigaré. Lo juro, esa mujer mala me trató como a un niño. Soy mucho mayor que ella. ¿Dónde estaba? Ah, sí, volvamos a mi hermano Rimuru. Decidió volverse original. Con nosotros y hacer como Madara con Falmut. Ya sabes, un gran meteorito y luego una demostración de poder, todo el asunto. Sinceramente, no estoy seguro de por qué se puso tan nervioso por eso. Son solo humanos. En mi época, solía caminar un poco y reinos enteros se desmoronaban bajo mis pies. Pan comido. Aunque bueno, supongo que ahora entiendo un poco el atractivo. En aquel entonces, yo era un jovencito, una rana en un pozo. Ahora, por fin puedo ver el Monte Tai. Hombre, realmente debería conseguirme una voz molesta para darle un poco de sabor a las cosas. Murmuró Veldora, que ya extrañaba a Ifrit y al elemental de luz. Oye, ¿qué estás haciendo? Preguntó Ramiris mientras asomaba la cabeza en su habitación, casi como si la hubieran convocado. Ah, ahí estás. Perfecto momento.
Quédate un momento mientras escribo, exclamó Beldora, recibiendo una mirada extraña de Ramiris mientras revoloteaba y se paraba sobre su hombro, mirando el diario con curiosidad. ¿Qué es el Monte Tai?, preguntó Ramiris, provocando que Beldora soltara una risa extraña. ¡Buah! Se rió, deleitándose con su propio genio. Ramiris solo parpadeó, claramente confundido, pero él continuó sin inmutarse. Ya veo, así es. La gente de este mundo no es tan culta como yo y mi hermano. No te preocupes, Ramiris, te mostraré el camino. Ninguna esposa de mi hermano será inculta bajo mi supervisión. Muy bien, diario, terminemos esto para poder llegar a la parte buena. ¿Qué más? Ah, claro. Estaba todo ese asunto de la guerra. Ya sabes, lo de siempre. Metiéndonos con Clayman, dándole el viejo golpe doble. Cosas clásicas. Oh. ¿Quieres que te cuente sobre Walpurgis?, preguntó Ramiris, con los ojos iluminados por la emoción. Claro, puedes profundizar tanto como quieras, asintió Beldora. Bueno. Empezó Ramiris, y luego continuó. Y se va. Y así continuó, durante lo que parecieron horas, siguió y siguió hablando de cada pequeño detalle, de cada cosa insignificante que sucedió en Walpurgis. Sí, eso fue lo que pasó. ¿Qué, crees que voy a escribirlo todo? Ella lo acaba de explicar literalmente. No es mi culpa que no tengas oídos, Journal. Tendrás que imaginártelo tú mismo. Oye, Ramiris, ¿crees que si le doy un libro a Kurobe, él podría ponerle oídos?, preguntó Beldora. No lo sé, hombre, quizás, respondió Ramiris encogiéndose de hombros, claramente sin pensarlo mucho. Diario, pronto tendrás orejas. Estoy muy orgullosa de ti. Imagínatelo, mi diario, no solo el mejor escrito de toda la existencia, sino también el primero que puede oír. Estarás un paso más cerca de la verdadera sensibilidad, amigo mío. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, Walpurgis, yada, bla, bla. Mi hermano obtuvo el título de emperador, bastante bueno si me preguntas. Pero luego siguió adelante y nombró a Walpurgis la Eneada. TSK, te digo que no hay creatividad. Personalmente, yo nos habría llamado los 9 de la tempestad. O quizás Nein. No. Jeje, si lo entiendes, lo entiendes. De todas formas, ¿adivinen quién tiene un martillo genial ahora? Yo no, pero pronto lo haré. También quiero solicitar algunas armas más para probar cosas. Imagínense a mi hermano y a mí empuñando Rebelión mientras yo empuño Yamato. O al revés. Solo pensar en que luchemos codo con codo, cortando a los enemigos como si fueran mantequilla, es como un beso de chef. Hay muchas cosas por probar, pero por ahora dejemos eso de lado. He encontrado mi verdadera vocación, Journal. Prepárate para esto. Mi nuevo propósito es enseñar a otros a ser cultos. Así es, voy a difundir la sabiduría del dragón de la tormenta por todas partes. Se me ocurrió hace unos minutos. Y así nacerá la secta de la tempestad. ¿Eso es genial?, le preguntó Beldora a Ramiris, que estaba cómodamente sentado en su hombro. Podría elegir a algunas personas con potencial y enseñarles mi propio estilo de lucha de dragón verdadero. Los ojos de Ramiris se iluminaron ante la idea. Espera, ¿es una clase de lucha? También podría enseñar algunos de mis 48 movimientos especiales secretos. Podríamos crear a alguien que sea simplemente imparable. Me quedo con Apito, exclamó, prácticamente saltando de emoción. Tiene una constitución similar a la mía, con alas y esas cosas. Además, como su amo, significa que obtengo más miel. La secta de la tempestad, entrenando a la próxima generación de tipos duros bajo la guía de un servidor y de Ramiris. Seríamos imparables. Este es solo el comienzo, diario. La secta de la tempestad se alzará y el mundo temblará ante nuestro oculto poder. Pero primero tengo que arreglarme las orejas. ¿Son prioridades, no? Muy bien, Journal, ya es suficiente por hoy. No te desanimes y recuerda que pronto podrás escuchar todos mis increíbles planes en tiempo real. Hasta la próxima. Beldora, maestro de la secta de la tempestad, se despide. Capítulo 63. El maestro del gremio. Apareciendo dentro del edificio principal del gremio, la plaza se desplomó en el sofá. El resto de los payasos lo rodearon, mientras que Yuuki estaba sentado en su escritorio con una expresión complicada.
Bueno, no hubo suerte. Hinata apareció y tuve que escaparme. Por suerte, pude escapar sin llamar demasiado la atención. Hubiera sido un fastidio si me hubiera perseguido. Explicó Laplace, estirándose en el sofá. Jefe, pensé que habías dicho que la ibas a mantener ocupada. Me dejaste un poco en ridículo con eso. Justo cuando Laplace estaba a punto de seguir quejándose, notó la tensión en la habitación. Al sentarse, su actitud juguetona desapareció y fue rápidamente reemplazada por una sensación de temor. ¿Qué pasó?, preguntó, notando que Cagali se estremeció levemente ante la pregunta. Perdí la conexión con Clayman durante el Walpurgis. Comenzó a decir Cagali, apretando los puños mientras las palabras salían de su boca. Gistad había sido invadida por Tempest. Actualmente está bajo su control. Nuestra misión fue un completo y absoluto fracaso. No. Susurró Laplace, sintiendo una mezcla de ira y dolor. ¿Clayman? No lo sabemos. Admitió Cagali, con un tono de voz ligeramente desesperado. No puedo comunicarme con él a través de nuestra conexión, pero es extraño. Es casi como si la conexión misma estuviera bloqueada. No puedo sentirlo, pero tampoco creo que esté muerto, al menos no todavía. Cagali no pudo evitar cerrar los ojos e intentó acercarse a Clayman una vez más, pero no obtuvo respuesta. Había creado la alianza Arlequín moderada desde cero, usando el hechizo prohibido cumpleaños para darles vida. Los payasos eran como sus hijos. Ella misma les había dado incluso sus nombres. Sin embargo, debido a su falta de fuerza, no pudo grabarlos en sus almas. Sin embargo, los nombres que llevaban con orgullo los convertían en una familia. Representaban a todos los que había perdido. A través de ellos, sus almas seguían vivas. Y, sin importar lo que pasara, sus payasos siempre estaban allí, a su lado. Por eso, aunque pareciera una tontería, ella todavía tenía esperanza. De repente, Laplace se puso de pie, incapaz de permanecer quieto, y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. A juzgar por la forma en que movía las manos, Cagali se dio cuenta de que estaba a punto de perder el control. A pesar de que ya no era Sarion. Laplace seguía siendo un buen hombre de pies a cabeza. Laplace. La voz de Tear era suave mientras extendía la mano, su mano temblaba ligeramente mientras agarraba su camisa, deteniendo sus movimientos frenéticos. Está bien, no, creemos en Clayman. Él es el más inteligente de nosotros, ¿recuerdas? Si alguien puede salir de una mala situación, es él. Laplace apretó los puños, aunque después de respirar profundamente, se relajó. Le advertí. Murmuró Laplace, con la voz llena de pesar. Le advertí que estaba jugando un juego arriesgado. Le advertí que nos llamara si necesitaba ayuda. Le advertí que no. Laplace se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. El idiota se dejó llevar, y cuando tuve la oportunidad de devolverle la realidad a la realidad, no la aproveché. La tensión en la sala aumentó hasta que Tear abrazó a Laplace. Temblaba levemente mientras estrechaba el abrazo, claramente conteniendo el llanto. Laplace. Dijo Cagali en voz baja. No es tu culpa. Es mía. El estrés de tener que dirigir a Gistad en mi lugar, debe haber sido demasiado para él. Noté que actuaba de forma extraña, pero no intervine. No estaba acostumbrada a mi nuevo cuerpo, así que dudé, debería haber estado allí para él, pero no lo estuve. Adaptarse al cuerpo del homúnculo le había costado mucho más de lo que había previsto. No estaba diseñado para la batalla y apenas le permitía aprovechar una fracción de su verdadero poder. Cada movimiento le resultaba lento y desconocido. Le llevó tiempo adaptarse, un tiempo que no había querido admitir que necesitaba. Incluso tuvo que pasar algún tiempo adaptándose antes de poder utilizar completamente su habilidad única. Planificador. Su habilidad le permitía crear planes según las circunstancias, asegurándose de que siempre fueran rentables y beneficiosos para ella. Sin embargo, debido a su período de adaptación, simplemente confiaba en Clayman y Yuuki para que se ocuparan de todo. Era vergonzoso, pero no quería enfrentarse a Clayman sin tener el control total de su cuerpo. Quería demostrarle lo fuerte que todavía era. Y ahora se había ido. No fue hasta el ataque a Gistad que Cagali se obligó a ir más allá de sus límites para finalmente liberar a Planer en todo su potencial. Su habilidad había guiado su decisión de retirar a Fogman y Tear de la batalla. No había sabido por qué en ese momento, pero algo en lo profundo de ella había gritado que enviarlos conduciría al desastre.
Era el único movimiento que podía hacer para proteger lo que quedaba de su familia. Yuki, que había estado absorbiendo todo en silencio, finalmente rompió el silencio. Lamento tener que sacar esto a colación ahora, pero tenemos que empezar a prepararnos lo antes posible. Comenzó Yuki, con la voz llena de frustración, pero aún así continuó. Rimuru Tempest, ¿qué vamos a hacer con él? La pregunta quedó en el aire por unos instantes. Rimuru había sido el que hizo que todos sus planes fracasaran. Desde el señor Orco, Caligris, e incluso el ataque a Eurazania. Podría considerarse una coincidencia si hubiera sucedido una vez, pero cuanto más se repetía, más sospechoso se volvía todo. Habilidad única. Arquitecto. Murmuró Yuki, más para sí mismo que para los demás. ¿Es esa su verdadera habilidad? ¿O lo hemos estado subestimando todo este tiempo? Se reclinó en su silla, tamborileando con los dedos contra el escritorio mientras se perdía en sus pensamientos. Tuve un presentimiento desde la primera vez que nos conocimos, pero hay algo más en Rimuru. Tal vez sea más peligroso de lo que pensaba. Si fue lo suficientemente inteligente como para mantener en secreto sus verdaderas habilidades, entonces, ¿quién sabe qué más puede haber escondido? ¿Sobre qué más ha mentido? La expresión de Yuki se oscureció cuanto más pensaba en ello. Se enorgullecía de ser alguien que podía controlar el tablero de ajedrez, pero estaba claro que se había vuelto demasiado arrogante. ¡Qué desastre!, murmuró Yuki con amargura, mientras sus dedos seguían tamborileando rítmicamente como si intentara encontrar algo parecido al control. Años de trabajo, incontables recursos, todo deshecho por un maldito slime. Es casi ridículo. Si no fuera tan condenadamente frustrante. Se inclinó hacia adelante y sus ojos se centraron en Cagali. Aún tenemos a Cerberus bajo nuestro mando, lo que significa que podemos mantener cierta influencia en las naciones occidentales. Pero no es suficiente. Necesitamos influencia, alguien que pueda inclinar la balanza a nuestro favor. Cagali asintió y supo al instante a quién se refería. Los Rosso. Una familia tan influyente que, si se les daba el tiempo suficiente, sin duda harían que todo Occidente se apoderara de sus manos. ¿Cómo crees que reaccionará la Iglesia a sus acciones? Yuki le preguntó a Cagali mientras comenzaba a idear un nuevo plan. Es difícil de decir. Hinata Sakaguchi visitará Tempest pronto, pero su relación con Shizue Izawa podría ser suficiente para evitar cualquier confrontación seria. Aún así, hay una oportunidad que aprovechar allí. Podríamos intentar avivar el fuego entre ellos, crear discordia y usar eso como una cuña para separarlos. Comenzó Cagali, tratando de pensar en alguna posibilidad. Yuki se reclinó en su silla, con la mirada fija en el techo como si buscara respuestas en él. Después de un momento de silencio, habló, con la voz más fría que nunca. Si matamos a Hinata, cortamos la única conexión entre Tempest y la Iglesia. Y si culpamos a Tempest, eso podría encender el fuego que necesitamos. Pero, ¿sería suficiente la Iglesia por sí sola para acabar con ellos? Haciendo una pausa por un momento para considerar sus pensamientos, Yuki no pudo evitar llevarse la mano a la cabeza como si sintiera dolor de cabeza. No solo tienen a Tempest, sino también a Histaz y Fulbrosia. Estaríamos luchando contra sus propias tropas, y también tendríamos que lidiar con la propia Frey. Dwargon afirma ser neutral, pero sus relaciones con Tempest son fuertes. Si estallara una guerra, ¿quién dice que no le proporcionarían recursos y armas a Tempest? Podríamos estar frente a una coalición, no solo a una sola nación. Cagali cerró los ojos, permitiendo que su habilidad tomara el control, generando posibilidades, calculando riesgos y presentándole resultados potenciales. Podríamos usar a los niños como rehenes. Sugirió, su voz se volvió más fría, su ira hacia León Cromwell estalló al recordar su encuentro pasado. La relación de Shizue con León es tensa, por decirlo menos. Si manipulamos esa tensión, podríamos provocar una guerra entre ellos, usando a ambos como nuestros peones. León era increíblemente fuerte, pero hay una gran posibilidad de que Rimuru haya despertado, y posiblemente incluso Frey. Cagali sabía lo que era un despertar, no estaba segura de la mecánica exacta detrás de ello, pero sabía que tenía algo que ver con las almas. Si Rimuru realmente hubiera despertado, entonces, por lo que Cagali sabía, tal vez podría igualar a León. No tenía suficiente información para llegar a una conclusión precisa. En el mejor de los casos, León puede debilitar las fuerzas detrás de Tempest y viceversa. Como mínimo, nos dará tiempo.
Disfrazarlo como si León hubiera capturado a los niños, eso podría funcionar. Pero... dudó, su expresión se oscureció cuando los posibles fallos del plan se hicieron evidentes. Shizue probablemente los estará vigilando. Es impredecible, aparece y desaparece a voluntad. Si hacemos un movimiento ahora, existe un alto riesgo de que intervenga, y si nos atrapa en medio de la transferencia, eso atraería mucha más atención de la que queremos. Rimuru está apegado a esos niños. Si se entera de esto, podría tomar represalias directamente, y esa no es una confrontación que queramos en este momento. Entonces, levantando una ceja, Yuki asintió. Pero los niños, aún podrían ser útiles como cebo. Rimuru es un monstruo, y si tuviera hijos propios, eso sería una debilidad significativa. Sería más vulnerable que nunca, más emocional, y ahí es cuando podríamos atacar. Tal vez esa sea la clave. Esperamos, dejamos que las cosas se cocinen a fuego lento y, si surge la oportunidad, la aprovechamos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Yuki mientras ajustaba su asiento, los engranajes de su mente giraban con renovado enfoque. ¿No envía a Shuna en misiones diplomáticas? Ella fue a Duargon sola, ¿no? Claro, tenía guardias, pero ninguno de ellos sería rival para Laplace, Tear y Fogman juntos. Eliminarla sería un golpe directo para Rimuru, algo que podría hacerlo perder el control. Al principio, la idea parecía prometedora, pero cuanto más pensaba en ello, más se apoderaba de ella una sensación de inquietud. No, tengo un mal presentimiento al respecto. Cuando analicé la batalla entre Tempest y las fuerzas de Gistaf, no pude identificar una estrategia que nos garantizara la victoria. Están escondiendo a alguien. Alguien lo suficientemente fuerte como para desafiar incluso a Tear y Fogman. Todos los planes que formulo parecen sólidos a primera vista, pero hay una sensación subyacente de peligro, como si nos faltara una pieza crucial del rompecabezas. Yuki no pudo evitar sentirse más frustrado cuanto más pensaba. Tal vez sí necesitemos los Rosso, murmuró Yuki, algo molesta. Esperaba guardarlos para más adelante, para usarlos como carta final, pero parece que ya no tenemos ese lujo. Sacudiendo la cabeza, Yuki suspiró profundamente. Creo que lo mejor que podemos hacer ahora es dar un paso atrás. Dejar que las cosas sigan su curso durante un tiempo y observar cómo cambian las piezas del tablero. Hinata podría volverse contra Tempest, especialmente si podemos crear las condiciones adecuadas. Y si tenemos suerte, la familia Rosso podría acercarse a nosotros y ofrecernos su apoyo para eliminar a Rimuru. Tienen tanto en juego como nosotros si Tempest sigue creciendo sin control. Entrecerró los ojos mientras pensaba en todo. Mientras tanto, tenemos que prepararnos para lo peor. Tempest está resultando más problemático de lo que esperábamos y no podemos permitirnos que nos pille desprevenidos otra vez. Deberíamos empezar a aumentar nuestra influencia en el imperio. Tamrada tiene las conexiones y los medios para empezar a sentar las bases para nosotros allí. Si podemos fortalecer nuestra posición dentro del imperio, tendremos un plan de contingencia si las cosas van mal con las naciones occidentales. Puede que tengamos que dirigirnos allí antes de lo que esperábamos. La mirada de Yuki se agudizó mientras se concentraba en los payasos, haciendo la pregunta final. Pero eso nos deja una última pregunta, ¿qué hacemos con Clayman? La mención del nombre de Clayman provocó una oleada de inquietud en la habitación. La tensión que había disminuido brevemente ahora regresaba con toda su fuerza. Si todavía está vivo. Comenzó a decir Kagali, con el ceño fruncido mientras pensaba en las posibilidades. Tenemos que salvarlo, pase lo que pase. Pase lo que pase. Repitió Yuki. Construiremos nuestro mundo. Shizue caminaba por los pasillos familiares de la escuela junto a Yuki mientras pasaban por algunas aulas. Su sonrisa habitual estaba firme, saludando a los estudiantes y maestros por igual como si fuera la persona más despreocupada del mundo. Era una sonrisa que fácilmente podía desarmar a cualquiera, llena de calidez y encanto. Shizue creía en esa sonrisa. O al menos, eso quería. Vio al mismo joven al que había guiado y cuidado. Shizue, ya está todo el papeleo listo. Dijo Yuki alegremente, rompiendo el silencio. Así que eres libre de llevarte a los niños. Solo asegúrate de cuidarlos. Se rió suavemente, su sonrisa se ensanchó como si estuviera realmente feliz. Apuesto a que están muy emocionados. Shizue le devolvió la sonrisa, aunque había un poco de tristeza en ella. Sus pensamientos estaban muy lejos. Lo son.
dijo, poniéndose una mano sobre el corazón. Sinceramente, yo también estoy emocionada. Por fin tendrán un lugar donde podrán ser libres. Su voz se suavizó, llena de una tranquila esperanza. Es increíble, ¿no? Sí, algo así. Respondió Yuki, con voz suave pero evasiva. Aunque los extrañaré un poco. Tienen una personalidad muy fuerte, ¿sabes? Cuando tengan la edad suficiente para convertirse en aventureros, asegúrate de enviármelos. Los vigilaré. La expresión de Shizue se tornó nostálgica y su mirada se desvió al recordar al joven que Yuki había sido alguna vez. El estudiante que ella había encontrado y cuidado, el que se había convertido en el hombre que tenía ante sí. Jun, parece que fue ayer cuando te encontré por primera vez. Su sonrisa se suavizó. Estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado, Yuki. Has construido algo increíble aquí. Por un breve instante, los pasos de Yuki vacilaron. Fue algo sutil, casi imperceptible, pero Shizue notó la ligera vacilación. Luego, se rió, casi como si restara importancia a las palabras. Señorita Shizue, está intentando ponerme sentimental, ¿no? Eso no es justo. Usted sabe que soy débil ante ese tipo de cosas. Shizue se rió entre dientes, su respuesta alivió algo de la tensión que ni siquiera se había dado cuenta que sentía. Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Recuerdas cuando te enseñé a leer? Estabas muy entusiasmada en aquel entonces, pero había una palabra con la que siempre tenías problemas. ¿Cuál era? Su tono burlón hizo aflorar la antigua dinámica entre ellas y, por un momento, se sintió como si estuvieran de nuevo en aquellos primeros días. Yuki puso los ojos en blanco y una sonrisa sutil apareció en su rostro. No puedo decir que lo recuerde. Respondió, mirando alrededor del pasillo con exagerada confusión, como si buscara algo que le distrajera de la conversación. Era un gesto típico de Yuki, desviar la atención con humor. Bueno, si no puedes recordarlo, entonces no debe haber sucedido. Bromeó Shizue, pero su sonrisa vaciló un poco. Disminuyó el ritmo, la persistente voz de precaución resonó en su mente. La advertencia de Rimuru sobre Yuki volvió a la superficie, ensombreciendo sus pensamientos. ¿Podría Yuki estar realmente involucrado en algo más oscuro? ¿Podría estar ocultándole cosas? Yuki se giró, arqueando una ceja y sus ojos escaneando su rostro con una agudeza que no coincidía con su habitual comportamiento alegre. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero inquisitiva. Shizue dudó, sus instintos le advertían que debía actuar con cuidado, pero no pudo evitarlo. Quería creer en él. Estoy bien, dijo finalmente, aunque las palabras le parecieron vacías. Respiró hondo y lo miró. Oye, Yuki, ya te lo he preguntado antes, pero, ¿cuál es tu sueño? La sonrisa de Yuki regresó, como si hubiera estado esperando la pregunta. Caray, señorita Shizue, ¿realmente sabe cómo hacer aflorar la nostalgia, eh? Se frotó la nuca de esa forma infantil y familiar, pero Shizue notó un destello en sus ojos, breve, casi imperceptible, pero estaba allí. Pero mi respuesta no ha cambiado. Quiero hacer del mundo un lugar mejor. Por eso creé el gremio. Por eso me trajeron aquí. Dejando escapar un suspiro, Shizue se rió entre dientes. Jun, me gusta esa respuesta. Bromeó Shizue con una sonrisa mientras seguía caminando hacia adelante. Mientras caminaban en silencio por unos momentos más, Yuki los interrumpió con una pregunta casual. Shizue, ¿podrías contarme más sobre Tempest? Tenía pensado preguntarte desde que mencionaste que llevarías a los niños allí. Shizue parpadeó sorprendida. El cambio de conversación la tomó por sorpresa, pero parecía bastante inofensivo. Curiosidad, tal vez incluso preocupación por los niños. ¿Qué quieres saber? La mirada de Yuki se dirigió hacia ella, su tono era casual, pero sus palabras eran más duras de lo habitual. Me has dicho lo increíble que es, pero nunca has entrado en demasiados detalles. Es extraño, ¿no? Shizue inclinó la cabeza, un poco confundida. ¿Qué quieres decir? Yuki se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó solo una fracción. Un reino lleno de monstruos con nombre gobernado por un Slime. Tomaron el control de todo el bosque, se aliaron con Duergon e incluso hay rumores sobre su alianza con Fulbrosía. Suena improbable. Por el poco tiempo que pasé con Rimuru, me di cuenta de que era inteligente, pero no del tipo que construye un reino en una no. La sonrisa de Shizue vaciló al oírlo. Ahí estaba otra vez.
Había algo en la forma en que hablaba que parecía calculado. Pero, después de todo, se trataba de Yuki. Siempre era curioso, siempre pensaba en el futuro. Sin embargo, ella seguía eligiendo cuidadosamente sus palabras. Bueno, Rimuru es extraordinario. Respondió Shizue, con voz suave pero llena de genuina admiración. No es solo inteligente. Es amable y compasivo. No lo has visto como yo. Pero Tempest es como una gran familia. No lo entenderás hasta que lo veas de primera mano. Yuki asintió, su expresión ilegible, aunque su sonrisa nunca vaciló. Esa es una forma de hacerlo. Reflexionó, con un tono pensativo. Pero aún así parece arriesgado. Los monstruos son, por naturaleza, impredecibles. Un movimiento en falso y todo podría desmoronarse. Rimuru debe tener algo más, algo poderoso que mantenga a todos a raya. Shizue frunció el ceño levemente y su defensa instintiva de Rimuru entró en acción. Él no los mantiene a raya. Yuki. La gente lo sigue porque quiere, porque cree en su visión del futuro. Igual que yo creo en la tuya. Riendo una vez más, Yuki negó con la cabeza. Siempre sabes ver lo mejor de las personas, señorita Shizue. Esa es una de las cosas que admiro de ti. Pero si tienes razón, entonces no tengo dudas de que Tempest tendrá un futuro brillante. Entonces, como si de repente recordara algo, Yuki chasqueó los dedos. Ah, es cierto. ¿Crees que Rimuru querría una sede del gremio en Tempest? Como maestro del gremio, podría hacer que eso suceda. Estoy seguro de que ayudaría a construir su imagen ante el resto del mundo. La sugerencia tomó a Shizue por sorpresa, pero al final, no fue su decisión. No lo sé, pero puedo transmitir el mensaje. Respondió Shizue. Eso sería genial. Respondió Yuki con su sonrisa habitual. Y como dudo que vuelva a verte en algún tiempo, gracias por cuidarme, Shizue. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.